Gracias, Esteban, gracias a Mercedes, por supuesto, y a través de ella, gracias a Ariel, y por supuesto, gracias a todos, a los que organizaron esto, y desde ya van a contar con el apoyo del ministro Juan Cabandier, que me pidió que lo representara en este acto, que para nosotros es trascendente, porque entendemos que la gestión pública, y fundamentalmente la gestión de un ministerio como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, tendrá sentido si, solo si, logramos mejorar algunos indicadores, mejorar algunas realidades y transformar en cierta medida un horizonte, un panorama que hoy tenemos que es bastante magro en resultados en materia ambiental. Yo diría que magro es un adjetivo que le queda bastante corto, es muy generoso de mi parte, y necesitamos pasar a una realidad completamente distinta, y la posibilidad de medir ese cambio va a dar o no el éxito de una gestión, en particular de la nuestra, que nos hemos puesto como objetivo generar algunos de esos cambios. A mí me gusta señalar que las cuestiones tecnológicas, operativas, las cuestiones de la gestión cotidiana, siempre tienen que estar enmarcadas en algún marco, en algún esquema conceptual que las contenga, que les dé sentido y que brinde la dirección hacia la cual tienen que ir esas cuestiones tecnológicas, operativas, de gestión cotidiana. Y yo soy un convencido de que estamos insertos en un proceso de transición entre dos grandes paradigmas. Un paradigma que es el del siglo XX, por llamarlo de alguna manera, y que es el paradigma por el cual el desarrollo económico, el desarrollo industrial, el crecimiento económico, el progreso en su concepción más amplia y más abarcativa, está determinado por la cantidad de daño que se le hace a la naturaleza. Lo aceptemos o no, ese es el paradigma en el cual estamos insertos, y es el paradigma que nace a partir de la posguerra del siglo pasado y que nutre principalmente los criterios de explotación de los recursos naturales y los criterios de consumo. Y esto, paradójicamente, ha sido el paradigma que tiñó a las dos grandes vertientes ideológicas que coexistieron es una manera de decir, durante el siglo XX. El socialismo soviético y el capitalismo pro-norteamericano, para decirlo de una manera muy simplificada. En los dos prevalecía, y está escrito, hay cientos de libros, cientos de teóricos que han pontificado esto, prevalecía la idea de que el crecimiento, el desarrollo, era a partir de sojuzgar a la naturaleza, de doblegarla. Y estoy utilizando los términos que se utilizaban en la década del 60, en la década del 70, y quienes eran un poco más suaves, por decirlo de alguna manera, señalaban que el progreso tenía de manera indefectible un daño asociado en el medio natural. Para quienes tienen mi edad, que por lo que veo lamentablemente en este panorama no son demasiados, sino más bien pocos, quizás recordarán que Raúl Alfonsín ganó las elecciones, entre otras cosas, con una consigna que decía: quiero volver a ver salir el humo por las chimeneas de las fábricas. Imposible de usar hoy esa consigna, porque es una consigna asociada a lo contaminante. Y yo decía recién que estábamos hablando de la transición entre dos paradigmas. El primero es el del siglo XX, el del humo de las chimeneas, el del consumo, la producción, la explotación de los recursos naturales con un costo ambiental justificado por ese progreso.
y el tránsito hacia otro paradigma, el que podemos denominar del siglo XXI, que indudablemente es un paradigma que no contiene esos valores, contiene otros. Si nos guiamos por alguno de los pensadores más importantes, entre ellos, por ejemplo, Jacques Lacan, psicoanalista francés, muchos de esos pensadores sostienen que los valores de una época, los valores éticos, los pisos éticos de una época, son los que después configuran el prototipo de sociedad que esa época es capaz de engendrar. Por eso siempre se dice que no se puede mirar la historia o mirar el pasado con los ojos del presente, porque cada época tiene su constitución desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de sus valores. Claramente, la sociedad del siglo XXI está apoyada, creo yo por lo menos, en dos valores que ya prácticamente se convierten en indiscutibles: la igualdad de género y el ambiente. Parece un divague lo que estoy diciendo, pero tiene muchísimo que ver, o todo que ver, con lo que ustedes y yo hacemos, que es tratar de encontrar mecanismos de producción, es decir, de progreso, de bienestar de la sociedad, según los parámetros de la época. En la encíclica Laudato Si, el Papa dice: si llegamos hasta esta situación, hasta este desastre ecológico, enancados en la búsqueda del progreso, quizás debiéramos redefinir qué es el progreso. Y la producción industrial es un eje estructurante de una sociedad. Es justamente una de las bases, uno de los pilares que le da sustento a la posibilidad de definir la palabra progreso. Porque a partir de la producción industrial podemos engendrar valor, no voy a decir nada que ustedes no sepan, podemos garantizar que disminuye el flujo de importaciones y por lo tanto contar con mayores y de mejor calidad las inversiones locales y las divisas que el país pueda tener. Y por supuesto podemos ofrecer bienes y servicios, fundamentalmente bienes, que necesita la sociedad para poder ir avanzando, para poder ir adecuándose cada vez de la mejor manera a los tiempos. Ahora, el gran desafío, la gran discusión, más que un desafío, el gran debate, es cómo lo hacemos. Si lo hacemos en función del paradigma del siglo XX, nos seguimos apoyando, como muchos hacen, hay que reconocerlo, en la idea de que el progreso es a costa de todo, y si en el medio queda un deterioro ambiental injustificable, ese progreso lo va a justificar. O si lo vamos a hacer en el marco del paradigma del siglo XXI. Si lo vamos a hacer en el marco del paradigma del siglo XXI, hay cosas que ya no podemos permitirnos. Y lo digo en primera persona del plural. Ni nosotros como Estado, ni quienes son los representantes o los hacedores de la actividad industrial que nos va a traer ese progreso. Los datos que señalaba Mercedes recién respecto de cierto, para ser nuevamente benévolo en el adjetivo o en la descripción, retraso en materia de performance ambiental de los parques industriales, es un llamador, es una alerta, es algo que no podemos dejar que siga ocurriendo. Porque además, el tránsito, esa transición del siglo XX al siglo XXI, nos obliga a dejar en el camino un montón de explicaciones, excusas,
justificaciones, algunas más válidas, otras no tanto. Pero hoy, por ejemplo, ya nadie puede decir que se justifica la contaminación del riachuelo con tal de dar trabajo, porque no... Lo voy a poner en otro ejemplo para que nadie se sienta ofendido o aludido. La Argentina tiene 5.000 basurales a cielo abierto. Y los basurales a cielo abierto no son ni una anomalía, ni un ejercicio de clandestinidad. Los basurales a cielo abierto en la Argentina, de manera abrumadoramente mayoritaria, son el método oficial que tienen los municipios, gran parte de ellos, no todos, de tratar su basura tirándola en un pozo y prendiéndole fuego. Ahora, eso sí, son los mismos municipios que cuando uno entra en la plaza central ve contenedores y carteles que dicen reciclá, tené conciencia, ayudá al medio ambiente y la madre que los trajo. Y es ese mismo municipio, y estoy hablando en algunos casos de municipios de varios centenares de miles de habitantes. Es ese mismo municipio que en esos bellos contenedores y en bellos camiones carga todos los residuos, los separados, los no separados, los industriales, los peligrosos, los que se le canten, los patológicos, y los lleva al mismo basural a cielo abierto. Eso ocurre en la Argentina. Y yo creo que no tenemos justificación tecnológica, desde ya que no. Ya no tenemos justificación económica, porque los tratamientos de residuos, así como los tratamientos industriales, son bastante asequibles en términos económicos. Y tampoco tenemos, por sobre todas las cosas, un justificativo ético. Y la ética es un valor al cual no se le puede dar la espalda. No puede la Argentina considerarse un país moderno o justo o en vías de serlo si todavía tiene el riachuelo en el estado que lo tiene. No puede la Argentina considerarse un país justo, serio o en vías de serlo si tiene 5.000 basurales a cielo abierto. Y por supuesto, podríamos decir, o debiéramos decir, que para que eso deje de ocurrir, la responsabilidad es de todos. Yo, una vez más, me atrevo a ser un poco irreverente y a decir que no es de todos en el sentido absoluto del término. En materia ambiental hay tres clases, tres categorías de grupos de personas. Las víctimas, que es la mayor parte de la sociedad, que padece las consecuencias ambientales sin comerla ni beberla. Los responsables, que en general es el Estado o sus funcionarios, por no aplicar las normativas correspondientes. Y los culpables, que son los que ejecutan acciones que claramente están reñidas con el ambiente y que no debieran seguir ocurriendo. En consecuencia, y para terminar, desarrollar una política de parques industriales sustentables, desarrollar una política que exceda la delimitación geográfica en la cual se instala un parque industrial, desarrollar una política que supere el consignismo de tengo un parque sustentable porque puse la iluminación LED. Desarrollar una política de parques industriales sustentables es, en definitiva, considerar cuáles son los valores éticos de la época. Y para los valores éticos de la época tenemos que hacer un esfuerzo en respetarlos mediante un dispositivo de políticas públicas que este gobierno, tanto en el Ministerio de Ambiente como en el Ministerio de la Producción, como por supuesto en el resto de los ministerios, pero cito estos dos porque son los que están directamente involucrados con esta historia, tiene como meta instalar. En nuestra agenda de una sociedad más justa, está
una sociedad más sustentable, de manera indivisible. No va a poder ser una sociedad más justa si es profundamente insustentable y contaminante. Va a ser más justa si además o también es sustentable. Y para eso la tarea que podamos hacer, ahora sí, todos, me parece que es esencial. Las cámaras, los empresarios y nosotros como Estado, tratando de fijar metas, de fijar objetivos y de cumplirlos. Eso es una política pública. Una serie de dispositivos que apuntan en una determinada dirección, con determinadas metas, con determinados compromisos, y los cumplen. Y se someten además al escrutinio del cumplimiento o no de esos objetivos. Muchísimas gracias.